apague el teléfono, busque su Biblia. Aquí leemos la Biblia, la estudiamos, así que busque su Biblia, levántela con orgullo y diga conmigo nuestra declaración 1, 2 y 3. Esta es mi Biblia, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Hoy voy a ser enseñado la palabra de Dios. Yo con valor confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy para recibir la incorruptible, indestructible, eterna semilla de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta oportunidad de venir a tu templo, Señor, y poder darte honor, darte gloria, hacerte culto a ti, Señor. En estos días festejamos ese acontecimiento grande, el nacimiento de nuestro Salvador, Señor. Gracias te damos, gracias por esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por permitirnos estar con nuestra familia en estos días festivos y poder celebrar ese nacimiento, poder celebrar con nuestros seres queridos, Señor. Gracias te damos, Señor, y ahora venimos a tu mesa y nos sentamos, Señor, y pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos ministre, el que nos hable, el que nos toque, el que nos enseñe, Señor. Que Padre Santo, de acuerdo a nuestra necesidad espiritual, Señor, tú ministres. Si es de salvación, salvación. Si es de reconciliación, reconciliación. Sanidad. Señor, te dejamos en libertad, Espíritu Santo, de que tú obres en nuestras vidas, mi Dios. Bendícenos y háblanos. En el nombre de Cristo Jesús es que oramos. Amén y amén y amén. Saludamos a los que nos están viendo por el internet. Que Dios los bendiga. Busque su Biblia y vamos al Evangelio de Mateo. Busquen su Biblia, el Evangelio de Mateo. Estamos gozosos que hay visitas hoy entre nosotros. We're very glad, we're excited. We welcome those that speak English. Bienvenido, welcome. We're glad you're here. Bienvenido over here too, a Tyler, ¿no verdad? Que el Señor te bendiga. Ellos lo que no saben es que un día tienen que aprender el español para estar en el cielo, ¿saben? No les digan eso a ellos, porque dicen que en el cielo sabe español, ¿o no? No sabe español, es algo que todos vamos a entender, jugando, no se lo digan, que es jugando. El Evangelio de Mateo, capítulo 21, seguimos estudiando la palabra. Si usted sale a la calle hoy, así que imagínese usted sale a la calle y comenzar a preguntar a la gente, ¿cómo tú crees que es Dios? ¿Cómo tú percibes a Dios? ¿Cómo usted cree que es el carácter de Dios? ¿Qué usted cree que la gente, la mayoría de la gente, sería su respuesta? ¿Sabe? Mucha gente ve a Dios enojado, un Dios que está listo para darnos cuando nos resbalamos, hablando espiritualmente, ¿no es verdad? Un Dios que está listo para darnos el merecido que requerimos muchas veces por desobedecer. Muchas veces, mucha gente ve a Dios como un Dios que es difícil de complacer. Usted ve, el mundo, en la mayoría de la gente, no tiene una idea verdadera de lo que es el carácter de Dios. Te pregunto en esta tarde, individualmente a ti, ¿cómo tú ves a Dios? ¿Cómo usted cree que es el carácter de Dios? ¿Cómo usted percibe a Dios? ¿Un Dios enojado? ¿Un Dios amoroso? ¿Un Dios? ¿Cómo lo percibe? Y hoy, a través de una parábola simplemente es una historia simple para enseñarnos una enseñanza espiritual. A través de una parábola que vamos a ver la realidad del carácter de Dios. ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo Él lidia con el ser humano? Y vamos a ver, y aquí está el carácter de Dios, algunas de las que lo tomamos esta tarde, ¿no verá? Yo titulé la enseñanza de hoy, Dios bondadoso, tolerante y paciente. Se me fue la O, pero eso es para que pongan atención, ¿no verdad? Bondadoso, Dios, mire, dígalo conmigo, Dios bondadoso, tolerante y paciente. That's our God. You know, God is kind, He's tolerant, and He is patient. Y hoy vamos a ver
el carácter de Dios, porque Dios nos quiere recordar a nosotros que es nuestra responsabilidad de decirle al mundo allá afuera, a la gente, cuál es el verdadero carácter de Dios. Usted y yo tenemos la responsabilidad de decirle al mundo que Dios es un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios tolerante, un Dios que es paciente con nosotros, un Dios que es lento para la ira y ¿qué? Y grande en misericordia. Un Dios que nos dice que no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y ese es el Dios que nosotros adoramos, que nosotros servimos. Mira lo que dice en segunda y lo puse en el overhead para que lo tengamos aquí. Romanos 2.4. Romanos 2.4, que es el próximo. No lo busque porque está aquí atrás en otra versión. Dice, ¿no ves que desprecias las riquezas, oiga, de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarlos al arrepentimiento? Y Dios es así, mire, Dios es bondadoso, Dios es tolerante, Dios es paciente, porque Él tiene una sola meta. La meta de Él es atraernos a Él. Que nosotros vengamos a Él, nos arrepintamos, porque Él es paciente de nuestros malos caminos. ¿Usted se imagina si nosotros sirviéramos a un Dios enojado? A un Dios que nos da lo que merecemos. Yo creo que nadie estuviéramos aquí si sirviéramos a un Dios así, la verdad, que nos diera lo que merecemos. Le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántas veces en esta semana usted ha experimentado la bondad de Dios? La tolerancia de Dios. ¿Cuántas veces ha experimentado esta semana la paciencia de Dios? Pero sabe una cosa, como dije anteriormente, el mundo no lo sabe. Y a través de esta historia que vamos a ver, vamos a ser recordados de esa responsabilidad que tenemos. Así que vamos rapidito, pero antes de ir a Mateo, capítulo 21, que está la parábola de hoy, necesitamos hacer una conexión, para que usted entienda esta parábola. Necesitamos hacer una conexión con el profeta Isaías. Y vamos a ir a Isaías. Y ahí vamos a leer, vamos a ver una palabra que dice viña, la viña. Y la viña en Isaías representa a la nación de Israel, como la representa en la parábola de hoy. Usted ve, Dios estableció esa viña para que esa viña impactara al mundo. Para que esa viña sean los portavoces de Dios. Entiendan, Dios no escogió a Israel porque eran especiales o porque eran sangre azul. No, Él los escogió para que ellos sean su portavoz. Que hay un solo Dios, que hay un Dios bondadoso, que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios paciente. Acuérdese ahora, para que sea la conexión, Isaías está escribiendo 700 años antes que Jesús, y es porque Jesús va a hacer referencia a eso. La viña es el pueblo de Israel inicialmente, pero no se pierda porque veremos que Dios va a transferir esa responsabilidad que la vida de Israel. ¿Y sabe quién se va a transferir? A usted y a mí. Así que ponga atención. Vamos a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Si quiere ponga después usted, mire, la Biblia se hace para que ustedes pongan nota y escriban. En Mateo 21, 33 ponga Isaías 5. Porque eso hace relación con eso. Así que en Isaías 5, del 1 al 5, voy a leer. Dios hablando en Isaías 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ese es el Señor, ese es Dios. La había acercado a esa viña, o sea que Dios había protegido esa viña y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, acuérdense de esa torre porque hay muchos paralelos con la de hoy, y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas ¿qué? Silvestres. O sea que Dios creó, para que le entienda esto, Dios creó a Israel a que sea luz.
que sean representantes de Él, que digan que hay un solo Dios, porque en ese tiempo el mundo tenía muchos dioses, un solo Dios, Jehová Dios, que es un Dios bondadoso, paciente. Pero vemos que no lo hicieron y dieron mal fruto, dice la Biblia. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Yo ya lo hice todo por ellos. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Yo esperaba algo bueno de ellos, pero han dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Oiga, la viña que es Israel. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca, tumbaré su cerca. O sea, la protección que era para Israel en ese tiempo, él la iba a quitar. Israel va a ser llevado después de ahí al cautiverio y será hollado. Ahora, entendiendo eso en Isaías, vamos a la parábola de Mateo 21, versículo 33. Mateo 21, 33. ¿Ok? Y cuando leamos la parábola, miremos los paralelos. El Señor Jesús, hablando 700 años después de Isaías, dice así en el 33: oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, oiga la torre, y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Acuérdese, Jesús se está dirigiendo a los líderes religiosos. Habían venido los líderes religiosos, si usted lee todo el capítulo 21, y estaban cuestionando la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad tú vienes al templo y tumbas las mesas y haces esto y sanas a la gente? Y Jesús le está recordando a estos líderes religiosos que así como en Isaías no han cambiado ellos, que le está recordando a estos líderes religiosos que 700 años después están iguales. Pero que Dios les va a recordar que Dios es bondadoso, tolerante y paciente. Es más, que Jesús les va a dar otra oportunidad a ellos para arrepentimiento, para que corrijan sus malos pasos. Pero vamos a ver si ellos corrigen sus malos pasos. En los personajes de la parábola que estamos viendo, acuérdense, el dueño de la viña es Dios. Dios es el dueño de todo. Él hizo la viña, Él escogió la viña. Los labradores en la parábola son los líderes religiosos. Estos hombres rectos, los fariseos. La viña es la nación de Israel. Los siervos son los profetas. ¿Y quién ustedes creen que es el hijo? Lo que ya saben esta historia. ¿Quién es el hijo? Jesús mismo. Y miren el paralelo que se hace. El versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo, o sea, envió a los profetas, a los labradores, para que recibiesen de sus frutos. Versículo 35. Mas los labradores, los líderes religiosos, ¿qué hicieron? Tomando a los siervos, a uno que golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon, dice la Biblia. 36. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos ¿qué? De la misma manera. El Señor le seguía mandando el mensaje de amor, el mensaje, lo que Él requería del pueblo. ¿Y qué hicieron ellos? Los mataban. ¿Qué Dios hace o está haciendo a través de qué está demostrando Él? Yo lo puse así como una verdad bíblica. Mire, Dios demuestra su paciencia y su tolerancia hacia nosotros. Dios demuestra su paciencia y su tolerancia. Dios es un Dios paciente, un Dios tolerante. Le mandaba profeta tras profeta, tras profeta, tras profeta, y ellos no cambiaban. Y así igual con nosotros. Mire, trayéndose a nosotros, Dios nos da oportunidad y oportunidad, y te llama, y te dice ven, y te llama, y te dice ven. Dios es un Dios paciente y tolerante. Vamos a ver un punto despuesito, que esa tolerancia, esa paciencia se acaba un día y Jesús le va a enseñar a él. Si usted estudia el Antiguo Testamento, una y otra vez Dios mandaba a los profetas
y los mandaba a recibir su fruto, a decir, a rendir cuenta. Se puede decir aquí, a colectar la renta de la viña. Ok, yo los escogí para qué han hecho. Pero los líderes religiosos los golpeaban, los mataban, los apedreaban a estos profetas que ellos mandaban. El ser profeta en el Antiguo Testamento era una, no lo voy a decir profesión, pero era algo peligroso. Porque ellos hablaban la verdad, hablaban el juicio de Dios que traía al pueblo. Especialmente los líderes religiosos, los que estaban en posición de liderazgo, no les gustaba cuando venían con un juicio contra ellos. Es más, miren lo que Segunda de Crónicas dice la palabra del Señor acerca de estos profetas. Y Jehová, Segunda de Crónicas 36:15, y está aquí atrás. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Porque él ¿qué tenía Dios cuando mandaba a sus mensajeros? Misericordia de su pueblo y de su habitación. Versículo 16. Mas ellos hacían que escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de los profetas, hasta que subió, ¿qué dice ahí? La ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. En una ocasión el profeta Zacarías le llevó palabra a los líderes religiosos, le llevó palabra al rey de lo que Dios iba a hacer con ellos. Y mire lo que este rey hizo con el profeta. En Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 21. Oiga lo que hicieron. Pero ellos hicieron conspiración contra el profeta, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así que el profeta, el representante de Dios, fue muerto en el mismo templo. No respetaban. Y así Israel y sus líderes, los profetas de Dios, eran. Pero sabe que si usted viene al Nuevo Testamento, usted cree que a lo mejor han aprendido ellos del pasado, pero no. 700 años después Israel no ha cambiado, los líderes no han cambiado. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Profeta de Dios, Juan el Bautista. 700 años después, ¿qué le hicieron a Juan el Bautista? Lo decapitaron, le cortaron la cabeza por traer el mensaje de salvación y arrepentimiento. La gente no quiere oír de Dios. Pero ahora viene algo más importante. Ya no va a mandar a los profetas, porque mire, vamos a regresar a la parábola, Mateo 21:37. Ha mandado profeta tras profeta, ha mandado mensajero tras mensajero. El Señor va a hacer algo más poderoso ahora. Tremendo. Miren lo que dice en el 37, Mateo 21:37. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Ahora, analicemos esto. ¿Qué clase de dueño, oiga, ponga la atención porque usted es humano y usted entienda esto, qué clase de dueño, sabiendo ya que han matado a sus siervos por venir a cobrar el fruto, a los que él mandó anteriormente, ha mandado 2 grupos y los mataron, qué clase de dueño mandaría a su hijo a arreglar cuentas? ¿Por qué va a mandar a su hijo a arreglar cuentas? ¿Sabe qué clase de dueño solo hace eso? Un dueño misericordioso, un dueño bondadoso, un dueño que aún ama a la gente a pesar de su maldad, a pesar de que se hayan rebelado contra él. Dios los ama y manda a su hijo a nosotros. Por eso es que el versículo que todos sabemos, Juan 3:16, dice: porque de tal, mire, entienda al dueño de la viña, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo más precioso de él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el dueño de la viña, y porque él tiene ese corazón, él mandó a su Hijo. Usted ve, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras rebeliones, de nuestros desprecios al dueño de la viña, a pesar de nuestra vagancia, Dios nos ama, Dios nos perdona. Dios es bondadoso,
Dios es paciente con nosotros. Como dice la Biblia, no queriendo que nadie se pierda. Por eso Él sigue y sigue siendo misericordioso. Versículo 38, más los labradores, oigan, los labradores, los líderes religiosos, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, oigan, este es el heredero. O sea que entiendan, ellos sabían quién era el que venía. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían que era el heredero. ¿Y qué hacen? Venid, matémosles y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo echaron fuera de la viña. ¿Y qué hicieron? Le mataron. ¿Sabe? El Señor Jesús estaba prediciendo su inminente muerte en manos de ellos. Él a través de la parábola está diciendo, mire, esto es lo que va a pasar. Porque en unos días el Señor Jesús iba a morir cumpliendo esta parábola. Mira lo que dice el versículo 20. Cuando venga pues el Señor de la viña, el 40, cuando venga pues el Señor de la viña, le pregunta a estos líderes religiosos el Señor Jesús, ¿qué hará aquellos labradores? Yo no he hecho la historia, ahora, ¿qué hará esos labradores? Ahora, ponga atención, cuando yo leo esta historia me recuerda del rey David, ¿se acuerdan? Natán viene y le hace una historia y le dice, no, porque había un hombre rico que le robó la ovejita al pobre y la cocinó y se la comió. Y David dice, ese hay que matarlo y darle. Y ellos no se dan cuenta que están ellos haciendo juicio para ellos mismos. Porque mire, ponga atención, porque ellos mismos se van a dictar sentencia. Mira lo que dice el 41. Le dijeron estos líderes religiosos, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen frutos a su tiempo. Ponga atención, escriba esta verdad bíblica que el Señor Jesús le enseña aquí. Dios no será paciente para siempre. ¿Oyó eso? Dios, entienda, mire, Dios no será paciente para siempre. Usted ve, a la gente le encanta oír de la fidelidad de Dios. A la gente le encanta oír de la bondad de Dios. A la gente le encanta oír de la paciencia de Dios. A la gente le encanta oír que a pesar de los malos, Dios es bueno con nosotros. Le encanta oír. Pero ellos no quieren oír de la justicia de Dios. La gente no quiere oír de los juicios de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es amor, Dios es paciente, sí, Dios es bondadoso, Dios es perdonador, Dios es misericordioso. Pero también dice en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Acuérdese de eso. Usted oirá decir a la gente, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué manda a la gente al infierno? Ustedes hablan de un Dios bueno, de un misericordioso, ¿por qué entonces Él manda a la gente al infierno? Yo lo puse aquí atrás y escriban en sus Biblias y dan a la gente, mire, Dios no manda a nadie al infierno. El hombre escoge rechazar la oferta del perdón de Dios. Eso es. El ser humano escoge rechazar el perdón que Dios ofrece. Nosotros estamos destinados a una muerte eterna, a un lugar que se llama el infierno. Y Dios, para hacer algo, para salvarnos, mire, manda lo más precioso, manda a su Hijo unigénito para que venga a nosotros y Él muera y derrame su sangre aquí, porque ese es el único camino, la única oportunidad de venir a Él. Pero ¿qué hace la gente? Rechaza eso de Dios. Entienda esto, la razón de hoy, la razón de la Navidad que celebramos con los regalos, la razón de Jesús venir y nacer en un pesebre y después morir en una cruz es porque Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Ese es el corazón de Dios. Como leímos anteriormente,
tanto fue el amor de Dios hacia el hombre que mandó lo más precioso. Mire, y las madres van a poder entender esto más, y los padres igualmente. Pero ¿qué madre daría sacrificar a su hijo? Su hijo que nunca ha hecho nada malo por gente que hace cosas malas. ¿Daría usted a su hijo? Dios lo hizo porque nos amó tanto. Y Él quiere que vengamos al arrepentimiento. Dice en 2 de Pedro 3:9, mire, porque la gente se burla de Dios y esto, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente. Paciente para con nosotros, para el mundo, para ustedes, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso Dios es paciente y Dios espera. La gente dice, usted habla de que viene y no ha venido. Mire, dele gracias que no ha venido. Una vez yo pregunté, ¿no, verdad? Si Dios hubiera venido hace un año, ¿fuera usted al cielo? Los últimos que se han salvado, los que se bautizaron hoy, ¿no, verdad? O si hubiera venido hace 10 años, en el año 2005. A lo mejor usted no fue al cielo porque usted no conocía de eso. Dios es paciente y no quiere que nadie se pierda. A lo mejor usted está aquí y usted sigue posponiendo esto de venir y entregarle su vida a Jesús. Mire, religión no lo salva ni la salva. Esta iglesia no lo salva. Cristo es el único que lo va a salvar, que le da entrada al cielo. A lo mejor usted está aquí luchando con esta decisión de verdad buscar a Dios, a Jesús. Quiero decirle que Dios es amoroso, como hemos dicho. Quiero decirle que Dios es misericordioso. Quiero decirle que Dios es perdonador. Pero oiga esto, vendrá el día, vendrá el momento donde Dios cerrará la puerta de oportunidad. Cerrará su bondad, cerrará su paciencia y ya no habrá más oportunidad, dice la Biblia. ¿Qué le va a decir a estos líderes judíos el Señor ahora? Regresando a nuestra historia, Mateo 21:42, miren, porque el Señor viene ahora y viene con el juicio. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mire, entienda, Jesús le dice a estos líderes religiosos, mire, yo sé que usted sabe la Biblia, usted sabe en el Antiguo Testamento, y yo creo que eso está en los Salmos, usted sabe lo que dice los Salmos acerca de esa piedra, pero usted no vive en la Biblia, usted no sigue la palabra de Dios. Y Jesús básicamente dice, yo soy esa piedra principal. Yo soy la cabeza del ángulo, el que mantiene todo junto. Sin mí no hay salvación, sin mí no hay amor. Y ustedes, le dice ahí, ustedes han rechazado, ustedes mismas han quitado la piedra del ángulo. Usted ve, a lo que saben de construcción, si no hay una piedra fundamental, no hay una construcción firme, esa construcción se va a caer. Y Dios dice, yo soy esa piedra firme, yo soy esa piedra del ángulo. Y el que permanece en mí tendrá vida en abundancia, pero el que no permanece en mí será quebrantado y se caerá. Y ellos le dicen a los judíos, ustedes han quitado esa piedra angular. Mira lo que dice el 43. Tremendo lo que dice aquí. Por tanto os digo, 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros, le dice a los judíos. Oye, entienda, eso le dice, la responsabilidad de ser representantes de Dios, de su verdad, se la vamos a quitar a ustedes. Y notemos a quién será dado. Y será dado a la gente que produzca los frutos de ¿qué? De él. Yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes son esa gente? Levante su mano. ¿Quiénes son esa gente que representamos ahora al Señor? Usted y yo. Usted y yo, entienda, ahora usted es la viña. No mira al pastor, no mira a la iglesia, usted es la viña.
Es nuestra responsabilidad de hacer fruto para Dios. Porque Dios, el dueño de la viña, viene un día a pedir cuenta de su viña. Ahora el Señor Jesús va, no para ahí, cambia, va a pedir cuenta. Pero mira lo que dice en el versículo 44. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Poderoso. Entienda, la piedra es Jesucristo, como hemos visto. ¿Qué les está diciendo el Señor a ellos? Y nos dice a nosotros dos cosas. Primero, la primera palabra donde dice: el que cayere sobre esa piedra será quebrantado. Si una persona, lo que el Señor está diciendo así es: si una persona cayere sobre Cristo, encuentra a Cristo y se arrepiente de sus pecados, en 1 Pedro 2 nos dice que pasaremos a ser una piedra viva. Una piedra de su iglesia, donde Cristo es la piedra del ángulo y usted va a ser una piedra en esa construcción que se llama iglesia. Y eso es lo que dice el Señor Jesús en la primera parte. Dice: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, será hecho nuevo, será hecho una piedra viva. Pero la opción 2, y sobre el que cayere la desmenuzará, le está diciendo que si la piedra, que es Jesús, cayere sobre la persona, dice que lo desmenuzará. ¿Qué significa esto? Bueno, son las personas que oyen el mensaje de salvación y dicen: gracias, pero no gracias, pastor. Bonito mensaje, qué bueno, y sigo viniendo, pero bonito, pero eso no es para mí. Otro día será. Dice el mismo Jesucristo que en su justicia Él los desmenuzará. Y te va a decir: pastor, pero usted pone a Jesucristo malo. No, Jesucristo es bueno, es misericordioso, es Dios, es poderoso, es amoroso, pero también es fuego consumidor. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Oiga, tremendo, amén, decimos, ¿no, verdad? Pero el que rehúsar creer es que después, para ahora, déjame vivir la vida cuando sea tiempo. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es bondadoso, Dios es tolerante, Dios es paciente. Pero el que lo rechaza, un día la justicia de Dios, un día la ira de Dios. Mire, lea, ponga en sus papelitos Apocalipsis 19. Un día la ira de Dios caerá sobre esa persona que rechazó a Jesús como Salvador de su vida. Yo puse resumiendo esto, yo lo puse como una verdad bíblica. Hoy Dios ofrece misericordia y perdón. Hoy Dios ofrece misericordia y perdón. Pero en el futuro promete, póngale el sello si quiere, juicio al que lo rechaza. Y así es. En Mateo 21, 45, vamos a leer los últimos dos versículos. Dice así: y oyendo sus palabras, estos líderes religiosos, los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaban de ellos. El versículo 46 nos dice que ellos se arrepintieron inmediatamente cuando con Jesús les habló. ¿Se arrepintieron? Dice ahí. No. Dice 46, pero al buscar cómo echarle mano. Mire, están oyendo al mismo Dios que les está diciendo lo que están haciendo mal, pero le quieren echar mano. Quieren matarlo, pero por miedo del pueblo no lo matan ahí mismo. Tenía al pueblo porque a él le tenían por profeta. Hoy tú sabes que Dios te ha hablado. Tú sabes que Dios te está hablando a través de mí. Tú sabes que tú necesitas ser perdonado. La pregunta es: ¿serás como estos líderes religiosos? Que ellos se preocupaban más por lo que dice la gente, la apariencia, que por lo que dice Dios. Dios es bondadoso, Dios es tolerante, Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es perdonador. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 6:2, porque dice: el tiempo aceptable
te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora, hoy es el día de salvación, dice el Señor Jesús. ¿Sabe una cosa? El casi no salva a nadie. El rey Agripa, Pablo, en uno de sus viajes, apeló a César y él fue donde un rey, el rey Agripa, le presentó el evangelio de salvación, así como le he presentado yo en esta tarde. El rey Agripa dice: muy lindo a Pablo, tremendas palabras, casi me convences a ser cristiano, pero no, gracias, después, otro día. No se habla más del rey Agripa, no sabemos si se salvó, pero no hubo una decisión de parte de él. A lo mejor tú estás aquí en esta tarde y te gusta la predicación, muy bonito, muy buena explicación, pero esto no es explicación, esto es para que nosotros no seamos como esos líderes, sino para que lo pongamos en nuestros corazones y rectifiquemos lo que está haciendo mal en nuestras vidas. Y a lo mejor tú estás aquí, te gusta oír, te gusta aprender, pero eso no te salvará. Necesitas tropezarte, caerte sobre la piedra que es Cristo Jesús. Y cuando tú lo haces y vienes arrepentido a Él, mira, Él perdona tus pecados. Cristo viene a tu vida y te da un gozo que tú no comprendes, un gozo incomprensible, pero más que eso, te da vida eterna en el cielo cuando partas de este mundo a la eternidad. Iglesia, cristiano, pon tu nombre en este espacio que está aquí atrás y termino con esta proyección que es el último overhead. Y dice así, y pon tu nombre ahí: tú eres responsable, cristiano, tú eres responsable de producir buenos frutos. Oiga, un día vendrá a pedirte cuenta. You got that? Dios un día va a venir a pedirte cuenta a ti. ¿Qué harás? ¿Estarás con la mano vacía? Bajen sus cabezas, cierren sus ojos. Vamos a orar. Yo sé que el Señor ha hablado a vidas, ha hablado a personas y esta es una lucha espiritual ahora. Así que, iglesia, orando. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos nuevamente ante tu santa presencia y te damos gracias por el mensaje de salvación, por el mensaje que Jesucristo nos ha dado a través de esta parábola en esta tarde. Donde hemos aprendido que Dios es amoroso, Dios es tolerante, Dios es paciente, Dios es misericordioso. Amén. Pero también nos enseña que hay un Dios que es fuego consumidor, un Dios que traerá juicio al que no acepta al Hijo de Dios. Oración, Señor, es que esto no sea una bonita historia, sino que nos haga reaccionar en nuestras vidas y hacer decisiones por Cristo Jesús. Usted está en esta tarde aquí, con la cabeza baja todo el mundo. Usted en esta tarde aquí, usted le quiere decir a Jesucristo: Señor Jesucristo, entra a mi vida, sálvame. Levante su mano y voy a orar por usted. If you're here this afternoon and you've heard the message and you need Jesus in your life and you need Him to guide you, to save you, to give you a new beginning, to give you new life, to give you eternal life, I want to pray for you if you raise your hand this afternoon. Habrá alguien que dice sí al Señor. Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Habrá alguien. Levante su mano. Si usted está aquí en esta tarde, usted necesita a Jesús en su vida. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristiano, pronto estamos para comenzar un nuevo año. Y Dios te ha hablado que necesitas serle fiel, necesitas hacer frutos dignos de arrepentimiento, buenos frutos. Nosotros somos sus representantes, pero en este año 2015 no has hecho lo que Dios te ha pedido. Y en este año 2016 tú quieres ponerte las baterías, tú quieres empezar nuevo con el Señor. El Señor está hablando a ti en esta tarde.